Bienvenidos, amables buscadores, amigos, amigas, todos los interesados en estas búsquedas maravillosas de la fe, esta búsqueda de la espiritualidad real, no del espiritualismo, ni de la espírita, ni del espiritismo, la búsqueda de Dios, que es espíritu, que tiene solamente una manera de conocerle, que es la revelación personal en Jesús y la revelación escrita en su palabra o los evangelios. Allí es donde está la verdadera espiritualidad. El tema de hoy es cómo vivir por encima de tanta tentación, de tanta provocación, de tantas voces que insinúan tantos caminos. ¿Cómo vivir por encima de las circunstancias para obedecer a Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿No cree que sería muy difícil nosotros en nuestras propias capacidades y fuerzas lograr vivir para agradar a Dios? Pues yo le voy a invitar a un estudio y a una reflexión en el libro de los Romanos. La manera para usted y yo vivir sin la influencia de las tentaciones que circundan es declararnos muertos. ¿Sí? Así como lo oye. Declarémonos muertos a toda esta cantidad de insinuaciones contrarias a la palabra de Dios que la sociedad cada día nos está promoviendo. No sé si el título es Declarémonos muertos por la ley. Que haya una ley que nos declare muertos, entonces ya pues un muerto, la verdad, ya no tiene la ley nada que exigirle a un muerto. Si uno está casado y muere, queda libre de la ley del matrimonio. La viuda puede volverse a casar. Si usted tiene una deuda y muere, ya nadie tiene cómo cobrarle la deuda. Es más, si tiene usted un seguro, el seguro paga por usted la deuda. Si nos declaramos muertos, la ley y las tentaciones no causan en nosotros ese tipo de atractivo que causan si nos sentimos muy vivos y con una oportunidad para disfrutar en esta vida. Verso 1 y 2 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya hemos muerto al pecado. Entonces sepamos tres cosas. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo el que ha sido bautizado es una identidad, es un acto mediante el cual, por el agua, me sumerjo en el agua y me identifico en la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Ahí está muy claro. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, porque en el momento de bautizarnos en Cristo hemos muerto a todos estos deseos de la tierra. Declarémonos muertos. Y así como yo me identifico con el bautismo en la muerte de Cristo, también me identifico en su resurrección para una vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados con Él en semejanza de su muerte en el bautizo, así también seremos plantados con Él en semejanza de su resurrección y una nueva vida. Declarémonos muertos. Si viene la tentación y toca tu puerta, tú te has declarado muerto. Eso es lo que está diciendo Pablo en este gran capítulo, el capítulo 6 de la epístola de los Romanos. Sabiendo, dice el verso 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en la identidad de Cristo hemos muerto?
Yo pienso que en vez de invitar uno a un bautizo, debe invitar uno a una sepultura. El día que los evangélicos bautizan su gente adultos, ya tienen conciencia de lo que va a pasar. Entonces digámosle a nuestro candidato o candidata adulto para el bautismo que en el momento de sumergirse en las aguas está muriendo y en el momento de salir de las aguas está identificándose con la resurrección de Cristo para que andemos en vida nueva. Segunda cosa que hay que saber, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ya ha sido justificado del pecado. Qué buena reflexión esta del día de hoy, permítame pues que yo lo diga. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de entender el verdadero significado del bautismo y lo hacemos como un rito o como un acto social, cuando tiene todo un significado profundísimo que nos libera. Declarémonos muertos. Ya la ley no tiene poder sobre un muerto, ya la tentación no afecta a un muerto, porque hemos identificado nuestra vida al bajar al bautizo con la muerte de Cristo y al salir de las aguas bautismales nos identificamos con la vida resurrecta de Jesús. Tenemos en nosotros el poder para vivir por encima de las circunstancias y de las tentaciones porque estamos muertos. Mire lo que dice la pregunta del verso 1, interesante. Vuelvo al verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Hay gente por ahí, un grupo de Creciendo en Gracia, que dicen que como ya Jesús murió por nosotros, entonces luego ya el pecado no nos hace nada a nosotros. Y entonces ellos viven una vida de libertinaje espiritual, creciendo en desgracia. ¿Cómo pues vamos a permanecer en el pecado? En ninguna manera, dice el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ya tenemos, como hemos muerto, ya tenemos el poder para vivir por encima de esas tentaciones. Así de sencillo. ¿Y qué hay otra cosa que hay que saber en el versículo 9? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Al identificarnos con Cristo en el bautismo, nos identificamos con la muerte al pecado, pero como Él resucitó, para Dios vivimos ahora. Así también dice el verso 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quisiera que en esta reflexión pusiéramos el énfasis en ese versículo 11. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12. No reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcamos a las concupiscencias. ¿Sí ve? Pastor Brown, ¿de dónde se saca el poder para vivir una vida por encima de tentaciones, concupiscencias y pecado? En dos revelaciones muy lindas. Esta reflexión me lleva a mí a dos revelaciones. La primera, que en el momento de identificarnos con Cristo, recibirlo como Señor en nuestra vida y bautizarnos en el nombre de Cristo, hemos muerto. Y si uno ha muerto, pues hombre, yo no creo que los muertos reaccionen a la tentación, están muertos. Y lo segundo es que una vez identificados con Cristo, como dice Romanos 6, Dios envía el Espíritu Santo a nuestro corazón, que es un poder sobrenatural, porque nosotros no podemos vivir en esta naturaleza
con un poder natural, porque entonces sería una lucha desigual. Pero yo sí puedo vivir en las tentaciones naturales con un poder sobrenatural. Por eso no debe reinar más el pecado en nosotros. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y termina, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, porque ya morimos, sino bajo la gracia, porque tenemos a Jesús resucitado en nuestro corazón. Yo le invito a que usted vuelva a leer el texto de Romanos 6 del 1 al 14 y vuelva a escuchar lo que se ha dicho en este momento para que entendamos de una vez por todas que Dios en Cristo, muriendo a nuestro favor, nos ha liberado de las tentaciones y nos ha dado el poder para vivir una vida que le agrade a Él, como dice allí, vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia.